Saludos, ¿cómo están? En esta oportunidad compartiremos, aprenderemos, escucharemos y recordaremos uno de los libros más interesantes dentro de la Biblia o escritura bíblica, conocido como el libro de Corintio, capítulos 1, 2 y 3. Algunos detalles de este libro. En primer lugar, Dios, Padre de Jesucristo, es autor, pero usó a un hombre, varón biológico masculino, conocido como Paulus o Paulo, cuyo anterior nombre era Saulo. En español le diríamos Pablo y en inglés sería Paul. Este era un hombre escogido por Dios. Número 2. ¿Cómo era Corinto y cómo es hoy? Corinto no solamente era una provincia, una región dentro de Grecia. Hasta el día de hoy, año 2023, sigue siendo una región, pero también una ciudad cuya capital es Corinto y cuya región se llama Corintia. Y está ubicada justamente en la península de Peloponeso, justamente en el país de hoy, conocido como Grecia, en el mar Mediterráneo. Es decir, aún existe. Número 3. Esta carta fue dada por Dios a través de su siervo, su ministro, el apóstol Paul, hace muchos años atrás, en este lugar, para este lugar. ¿Cómo era la circunstancia en la cual se escribió? En esta época, toda esta zona del mar Mediterráneo, lo que hoy conocemos como Grecia, Siria, Turquía y otros países inclusive de África y de Asia, ya habían sido invadidos por la cultura, el idioma, los cultos del imperio de Roma, pero también del imperio de Grecia. En breve, el imperio de Grecia daba culto a más de 150 tipos de espíritus demoníacos y los llamaba dioses. El Imperio Romano daba por su parte culto a más de 50 tipos de espíritus, inclusive los que hoy llamamos los nombres de los días de la semana, los nombres de los días del mes inclusive, y del calendario del año. Se les daba culto justamente y eran más de 50 entidades espirituales demoníacas a las cuales se les rendía culto, que posteriormente se mezclaron con el culto del Imperio de Grecia. El Imperio de Grecia era un imperio básicamente que ocupó todas las playas del mar Mediterráneo. Hoy sencillamente es la nación de Grecia. El Imperio de Roma fue el propietario que invadió y conquistó y se impuso en todo lo que hoy conocemos como Europa, norte, centro y sur, principalmente la parte mediterránea, incluido todo el norte de África, las costas del mar Mediterráneo en Asia, incluido esto Siria, Turquía, Jordania, Líbano, Israel y su cercanía con África, con Egipto y toda la zona hasta llegar a Marruecos. Eso incluye en Europa actual los países de España y los países de Italia, Roma. La capital actual del Imperio Romano es espiritual y religiosa. Sigue siendo Roma y dentro de Roma sigue siendo el Vaticano. Entonces, esta carta fue dada por Dios para este tipo de iglesias. No es una iglesia del pasado. Tristemente, hasta hoy se repiten muchas de sus circunstancias. Lamentablemente, el contexto en el que se involucra esta carta es que sencillamente la iglesia que era llamada a Dios Padre, alabar a Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, empezó a aceptar muchas formas de la cultura y el culto del imperio de Grecia y el imperio de Roma. Básicamente el imperio de Roma daba culto a más de 150 entidades demoníacas y a través de ellos incluso era el libertinaje sexual, a través de los más de 150 cultos a entidades demoníacas consideradas dioses de Grecia. Y uno de esos justamente era el culto a los más de 12 tipos de principales deidades demoníacos, conocidos como los dioses del Olimpo, que dieron origen a los cultos a través de los Juegos Olímpicos y la creación de los llamados gimnasios. Pero también el Imperio de Grecia es el creador de la democracia, es decir, el gobierno de la mayoría de las personas, pero también es el creador de las asambleas legislativas en las cuales se involucraba el culto a los diferentes dioses. Imperio de Grecia, Imperio de Roma, son parte de este contexto en medio de lo cual Dios le dio esta carta y estas normativas de vida
para el pasado, presente y futuro a partir de la iglesia que Dios puso en ese lugar, que hoy se conoce como Grecia. No es una carta del pasado, sino que es una carta para todas las naciones que no olviden y para todas las personas que nunca olviden que no deben dejarse influenciar por otros tipos diferentes de cultos que no son a Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo. Arqueológicamente, este imperio de Grecia y de Roma existieron en todo el actual mar Mediterráneo, todo lo que se conoce como Europa. Países de Europa trajeron esto a América y también lo infundieron con diferentes nombres. A continuación escucharemos, compartiremos y recordaremos las principales normativas que a través de Pablo, Paul, apóstol Pablo, Dios llama a las personas de antes, de hoy y de siempre, en todas las edades, naciones e idiomas. Por eso este nombre se llama, y este libro se llama Corintio, región y ciudad que aún existen en la actual nación de Grecia. Bendiciones. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dios pide la unidad en Cristo Jesús a través del apóstol Pablo. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay peleas entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bautizaron otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos
y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciable del mundo. Dios ha escogido lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Jesucristo y la cruz. Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sabiduría falsa del mundo y la verdadera sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu de Dios, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que espiritual es, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Basta de divisiones en la iglesia de Dios. Así que yo, hermanos, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y peleas entre ustedes, ¿no son carnales? Y no andan como hombres, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios
ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Jesucristo es el único cimiento. 1 Corintios 1, 2 y 3. Bendiciones.